Hoy el Señor, el Espíritu Santo, nos va a enseñar algunas cosas buenas que necesitamos aprender. La lección de hoy es sobre nuestra doble naturaleza. Como humanos, nosotros tenemos una doble naturaleza. Somos hombre espiritual y también somos hombre carnal. Vamos a explicar esto en unos momentos, pero queremos ver lo que las escrituras nos hablan sobre esa situación que es el hombre carnal y es el hombre espiritual. Unos momentos antes de que él fuera llevado preso, cuando él estaba en Getsemaní, el Señor habla con los discípulos, porque él estaba en oración, estaba en un momento muy difícil, y él habla con los discípulos que estaban allí con él, y él les dice: el espíritu ya está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos está hablando de Jesús el espíritu y Jesús el carne, porque eso es lo que somos nosotros también. Somos espíritu y somos carne. Así que en esa situación vamos a entender hoy la palabra que Dios nos va a dar. Y también nos habla también de cuando él tuvo una confrontación con los fariseos. Jesús les habla algo que ya Dios había dado antes al pueblo de Israel. Y les dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Dios le está diciendo: ustedes tienen en la carne, en lo que es su carne, ustedes hablan palabras muy lindas y mucha adoración, pero lo que es su espíritu, lo que hay dentro de ellos, su corazón espiritual, está lejos de lo que es verdaderamente amar a Dios y seguir a Dios. Eso es algo importante, porque nosotros vemos en nosotros mismos esa lucha. Y ustedes saben quién también la vio. Pablo vio esa lucha dentro de él. Esto era un hombre que había recibido tanta revelación de Cristo, que había entendido tanto, que había hecho tantos milagros y cosas poderosas. Él se encuentra aquí en Romanos 7 hablándonos de esa lucha que probablemente ustedes la confronten día a día. Todos los confrontamos. La lucha entre ese espíritu que está ya obedeciendo a Dios y la carne que se revela. Aquí dice Pablo vamos a empezar en el 21, dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo se daba cuenta que en su naturaleza carnal, en ese hombre carnal, el pecado lo trataba de arrastrar para que él pecara, pero que él veía otra naturaleza dentro de él, que era el hombre espiritual, y esa naturaleza quería seguir a Dios, amaba a Dios, quería obedecer a Dios, quería hacerle agradable. Dice: yo me deleito con las cosas de Dios, pero el hombre de afuera que está constantemente en una situación que él quiere hacer otras cosas. Pero bueno, Pablo sigue con ese dilema, pero entonces llegamos aquí, dice él: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Señor, él estaba ya confundido, él estaba ya diciendo: ¿qué pasa? ¿Qué estoy pasando? ¿Cómo yo me puedo liberar de esto? Y entonces él nos lleva al 8.1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él hace una línea bien fuerte ahí, dice: no hay condenación para los que están
en el espíritu y no en la carne, esto no hay condenación para ellos. Y vamos a ver qué quiere decir esa condenación que Pablo está hablando. Pero vamos a ir a otro aquí que también es importante, que Pablo nos lleva al 8 y al 9, hablando también de lo que es la carne y lo que es el espíritu, que es muy importante. Dice aquí: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. Pablo lo está definiendo, está poniendo una línea que dice: solamente los que son en el Espíritu, los que han recibido la vida de Cristo adentro, los que viven con el Espíritu de Cristo, pueden agradar a Dios. Pero los que no tienen el Espíritu, los que viven según la carne, eso no agrada a Dios. Eso está en rebelión contra Dios. Esos serán condenados si no cambian y ese espíritu de ellos cambia de muerte a vida con la vida de Cristo adentro. Por eso él dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Señores, si ustedes no tienen el Espíritu de Cristo, ya está en condenación eterna. Por eso Cristo nos llama a ser nacidos de nuevo, a recibir esa vida que Él nos quiere dar a través de su Espíritu. Pero hay otro aquí que Pablo también, un versículo que él nos alerta también sobre la situación del espíritu y de la carne, del hombre espiritual y del hombre carnal. Vamos ahora a 2 Corintios 4:16 y dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo él pasa esas luchas que él tuvo y él empieza a entender o a darnos ese entendimiento a nosotros de que este hombre carnal, que es nuestra carne, que es toda nuestra carne, ya envejece. Este hombre envejece y muere y va pasando. Pero el hombre espiritual, este hombre, y aquí estoy dando esta silueta azul como el hombre carnal y esta figura roja como el hombre espiritual. Este hombre de dentro de nosotros, ese hombre espiritual que somos, ese se va renovando día a día, en gloria en gloria. Se renueva de día en día para llevarnos a una santidad, a una santificación, que es lo que Dios quiere, que crezcamos en santificación. Pero para entender más de nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza carnal, tenemos que volver a lo que es el jardín y la creación. En el jardín y la creación hay unos detalles muy claros que tenemos que entender. Primeramente, sobre cómo Dios hizo a los animales y cómo hizo al hombre, Adán y a Eva. Vamos a ver cómo Él hizo a los animales. Estamos en Génesis 1 y dice aquí: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas producen según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ese es el principio de la creación de los seres vivientes, incluyendo los animales. Fue algo que Dios lo miró y dijo: es bueno. Todo él lo decía que era bueno. Pero me imagino que ustedes han visto la cantidad de diferentes aves que hay, las diferentes peces que hay, los colores, la hermosura de esos animales. Cómo Dios se recreó haciendo todo eso. Y todo, cuando lo miró, dijo: es bueno. Después dice que vamos a ver aquí, entonces hace los animales de la tierra. Dice:
Luego dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Así que toda su creación que Él crea, que va a estar sobre la tierra, Él la miró cuando terminó y dijo, es bueno. Ustedes han visto qué cantidad de diferentes especies de animales hay en la tierra. Es algo bello, es algo tremendo. Y eso Dios lo creó. Dios con su poder lo creó y dijo cuando terminó, es bueno. Y entonces llegó el punto en que va a crear al hombre. Así que Él crea los animales del mar, las aves y los animales de la tierra. Pero entonces toma una pequeña pauta y va a hacer ahora al hombre, que va a ser lo que va a ser su obra maestra. Y dice aquí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre espiritual, ese hombre que tenemos dentro, ese espíritu que está dentro de nosotros, que es el hombre espiritual, fue hecho a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios dijo, Jesús dijo que Dios es espíritu. Así que si Dios es espíritu y nosotros somos creados en la imagen de Dios, nosotros fuimos creados hombre espiritual. Así que tenemos ese espíritu de Dios, que somos hombre y mujer espiritual. Pero vamos a seguir porque ahora Él habla más. Vamos ahora al capítulo 2 y a la formación de esta parte exterior. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es el hombre carnal, el hombre de carne. Y el hombre de carne tiene una cosa especial. Ustedes ven aquí que fuimos hechos a imagen de Dios y Dios es espíritu, nosotros somos espíritu, a imagen de Dios. Pero aquí Dios forma al hombre y le da ciertas otras situaciones en esa carne. Y la carne del hombre fue hecha del polvo. Dios toma al hombre y lo hace del polvo. Ese hombre tiene una mente que domina todo su cuerpo, que es la mente carnal. Así que esa es la mente carnal. Esa mente carnal controla lo que son los sistemas del cuerpo, los órganos, pero también va por otra parte que también controla, eso lo controla la mente carnal. Controla nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros impulsos. Todo eso es carnal, aunque parezca que no, es carnal. Ustedes, si han oído hablar de lo que es un desbalance químico del cuerpo, eso lo usan mucho para cuando están hablando sobre depresiones o sobre ciertas enfermedades del sistema emocional que son producidas por cambios químicos del cuerpo. Pero todo eso es controlado por la mente. Al final, todo es controlado por la mente. Si hay un desbalance, todo eso es algo físico, es algo de la mente y puede llevar a la persona a tener depresión, a tener otros tipos de emociones que no sean lo normal. Y también lo lleva a hacer esos impulsos que a veces tenemos, pero también hay impulsos para otras situaciones. Los deseos que queremos esto y queremos comer, y tengo deseo de dormir, y tengo deseo de pasear, todo eso viene de la parte carnal de nuestra naturaleza. Todo eso es de la parte carnal de la naturaleza. Pero bueno, vamos a ver entonces cuál es la relación de este hombre con Jesucristo.
Vamos a ver cuál es la relación de este hombre con Jesucristo. Y para entender esa relación, tenemos que entonces entender cómo el pecado entra a ese hombre que Dios forma, que estaba en sí perfecto. Vamos a ir al jardín. Y seguimos ahora en el jardín. Y entonces en el 2, 8 y 9, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Así que él lo forma de polvo, sopla aliento, y ese hombre se convierte en un alma viviente, y él lo pone en un jardín, en un lugar perfecto, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Fíjense, era perfecto, que había todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían dos árboles especiales, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Y entonces, dice aquí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Así que el trabajo que tenía Adán, él no se iba a sentar todo el día a comer todas esas cosas deliciosas y hacer nada. Él tenía que ocuparse de ese jardín, todo lo que Dios había hecho ahí. Tenía que haber una administración, una supervisión de todo aquello, y se lo dio a Adán. Y Adán iba a tener dominio sobre todos los animales que estaban allí, sobre todo lo que había en el jardín. Y mandó a Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí no dice si Dios explicó a Adán qué significaba la parte morir. Adán no había experimentado esa situación, nunca, ni había visto a nadie morirse. Entonces, la palabra morir quizás tuvo que ser explicada, o si Dios la dejó sin explicar, y después que ocurre la situación es cuando ellos se dan cuenta lo que quería decir la muerte que Dios le estaba hablando a ellos. Así que tenía el trabajo de cuidar el jardín, pero tenía un solo mandamiento: no toques el árbol del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comes de él ciertamente morirás. Muy bien. Pero también en el jardín entre Dios y Adán y Eva existía una relación. Había una relación que es muy importante, que la tenemos que entender. Adán podía comer para su mantenimiento físico de todo lo que había en el jardín. Así que eso lo mantenía él vivo. Pero había también la necesidad de esa vida espiritual que estaba en Adán, que se mantuviera viva. Y para eso Dios hizo, cuando hizo al hombre, porque recuerden, lo hizo a su imagen y semejanza, al espíritu. Entonces lo hizo con una relación. Yo quiero llevar a ustedes a Juan 5, porque ahí Cristo nos va a hablar algo de esa relación entre el hombre y Dios, entre el ser humano y Dios. ¿Cómo es eso? Dice aquí, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso Pablo nos advierte que solamente tienen vida eterna aquellos que tengan a Cristo en él. Pero en aquel momento que Cristo no había venido todavía, ¿de dónde recibían Adán y Eva su vida espiritual? Recuerden que el mantenimiento de su vida carnal era de todo lo que ellos comían en aquel huerto, que era todo delicioso y bueno. Pero la vida espiritual de ellos tenía que ser mantenida también. Y esa vida espiritual era Dios. Dios era su vida espiritual. Como dice Jesús, la vida eterna está en Dios. Dios es el que da vida. Dios es el que da vida eterna. Entonces,
o que da vida espiritual. Adán y Eva, en su vida espiritual, estaban en Dios, recibiendo esa vida de Dios para su espíritu. Esa vida que ellos tenían espiritual estaba en Dios. Ellos recibían esa vida de Dios, como dice Cristo, que la vida venía de Dios. Dios es el que da la vida. Y entonces no había otra cosa material en ese lugar que le podía dar esa vida espiritual. Ellos tenían que estar en Dios para recibir esa vida. Pero ahora nos movemos para el capítulo 3. Y ya ustedes saben que en el capítulo 3 aparece Satanás. No les voy a hablar de por qué aparece, porque ya eso es otra enseñanza. Pero él trae con él la semilla de rebelión y pecado que nació en su espíritu. Y por esa semilla lo botan a él del reino, del trono y del reino de Dios. Y aparece en la tierra. Y aparece ahí en el jardín, tentando a Eva y a Adán también. Y dándole decepción, diciéndole mentiras. Y Eva en su mente carnal, ella está recibiendo toda esta información sin tener la sabiduría para poderla combatir. Y ella recibe toda esa mentira del diablo y va y come de la fruta que le dijeron que no podía, del árbol que no podía comer, y le da a Adán, y Adán come también. En el momento que ellos comen de ese árbol, y ellos recibieron la semilla de pecado de Satanás, y ellos desobedecen a Dios, hubo algo que pasó espiritualmente. Y quiero que entiendan, miren, recuerden que ellos estaban en Dios, recibiendo esa vida espiritual. Para tener esa vida espiritual dependían de estar en Dios. En el momento que entra la semilla de pecado, viene entre ellos y Dios, porque Dios no acepta pecado. Y entonces entra entre ellos y Dios, y al momento que entra esa semilla que ellos habían recibido de Satanás, hubo una separación espiritual. Hubo una separación espiritual entre el Espíritu de Dios y el Espíritu. Dios, que es Espíritu, y el Espíritu de ellos. Hubo una separación. Y en el momento que hubo la separación, ellos mueren espiritualmente. Esa es la muerte de que Dios le dio alerta a Adán. Sí, cuando comas de este árbol en desobediencia a Dios, vas a aceptar el pecado, y ese pecado te va a separar y te va a traer muerte espiritual. Ellos probablemente en ese momento no entendieron, quizás después ya Adán y Eva entendieron el gran pecado, la separación que hubo de la vida de Dios y en la condición que ellos quedaron. Yo creo que ellos hayan entendido y que también Dios le haya revelado eso a ellos, aunque no lo dice aquí. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ellos se separan, viene la muerte espiritual. El espíritu de Adán y Eva, el espíritu que estaba dentro de él, muere en ese momento. ¿Y cómo sabemos que eso pasó? Vamos a Romanos. Pablo nos explica en Romanos lo que pasó en ese momento, y es importante entenderlo para que podamos entender después lo que vino a hacer Jesús. Si no entendemos lo que hizo Adán y cómo vino la muerte espiritual, no solamente a Adán, a todas las generaciones que han seguido después de Adán, no vamos a entender lo que vino a hacer Jesucristo, que eso es la próxima enseñanza. Vamos a hablar de lo que vino a hacer Jesús, cómo vino a redimirnos y a salvarnos de esa semilla de pecado que Satanás trajo a la raza humana. Miren, aquí estamos en la herencia, que fue la herencia de Adán a la humanidad. Mírenlo aquí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así que cuando ellos pecan, viene separación y viene muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La herencia que nos dio Adán con esa
con esa situación, con lo que ellos hicieron, llevado por el pecado, ha habido repercusión a todos los hombres, a todas las generaciones después. La raza humana se afectó por lo que hizo Adán. Dice aquí, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros no estábamos allí, pero hemos recibido la herencia de Adán, que es la herencia del pecado, de un espíritu muerto. Entonces dice aquí, en el 15, dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mañana vamos a ver lo que va a hacer Jesús. Y con el don no sucede como con el caso que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. De un solo pecado vino la condenación a la raza humana. Entonces vamos a ver dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Fíjense cómo Pablo va llevándonos a entender exactamente, pero él lo da en dos partes. Él da lo que hizo Adán y después lo que hace Cristo. Pero yo nomás en este momento le estoy enseñando la herencia que nos dejó Adán debido a su acción. Entonces, así que como la transgresión de uno vino a la condenación a todos, los hombres nacen con la condenación. Tienen que ser nacidos de nuevo. Cristo tiene que darle esa vida otra vez para que ellos puedan tener vida en ellos. Como decía Pablo, si no tienes a Cristo, no tienes vida. Vida eterna no hay en ti si no tienes a Cristo. Y vamos a ir al último. Dice el 19 el último, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, la raza humana entera fue constituida pecador debido a la acción de un solo hombre. Y esto, por eso después tiene que venir Jesucristo. Pero le voy a dar lo que vamos a hablar mañana, que va a ser muy bueno, sobre la reconciliación. La reconciliación entre la raza humana y Dios. Hubo una reconciliación. Cristo nos reconcilió con Dios. Por su muerte en la cruz, por su obediencia, Cristo nos reconcilió con Dios. Vamos aquí, esto es lindo, esto es bello. Miren, en el 5:18 dice, y todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El hombre estaba separado, el hombre, la raza humana, separada, muerte en pecado, la herencia de Adán la teníamos. Cristo viene y ese pecado que estaba dividiendo a la raza humana, había un pecado que entró. Ese pecado, Cristo como hijo obediente lo recibe del Padre y el Padre se lo da a él en la cruz. Y en la cruz Dios condena el pecado en la carne de Cristo. Ese pecado que entró a separar a la raza humana del Padre, Cristo lo toma, lo recibe del Padre y en la cruz Dios condena ese pecado en la carne de Cristo y ese pecado queda acabado. Si ustedes quieren leer más sobre ese acto de Cristo en la cruz, léanse Isaías 53. Para que vean al Mesías sufrido, recibiendo el pecado del mundo. Eso es bello. ¿Y qué pasa? Que ya al no ver pecado, el ser humano puede ser reconciliado con el Padre otra vez. Recuerden que hubo separación cuando entró el pecado. Ya el pecado lo recibe Cristo. El pecado es condenado en la carne y ya la raza humana puede estar reconciliada con Dios, en Dios otra vez. Como dice, aquí dice,
dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios reconcilió la raza humana consigo mismo y a través de Jesús, porque Jesús quita el pecado. Pero no es toda la raza humana la que puede entrar, solamente los que entran a Él a través de su Hijo Jesús. Porque ahora Jesús, como Él dijo en Juan, eres la puerta. Eres la puerta por donde venimos al Padre. No podemos, toda la raza humana no puede venir y decir, ya estamos reconciliados. Sí, existe la entrada al Padre, ya puede ver la reconciliación, pero solamente puede ser a través de su Hijo Jesús, el que nos reconcilió con Él, porque Él nos reconcilió con el Padre quitando el pecado. Y yo los animo a que mañana estén para que vean la otra parte de esta historia, que es la parte de, esta es la historia, la que hablamos hoy es la parte de Adán, mañana es la parte de Cristo, como Él vino a acabar con el trabajo del diablo, con todo lo que el diablo trajo a la raza humana, y Él reconcilia a la raza humana con Dios. Eso fue algo bello. Así que espero que también estén para esa lección. Gracias.